Vivo en 2, 1. Y ahí estamos. Buenas tardes a todos, a todas. Esperamos que se encuentren muy bien y estamos muy contentas de que nos acompañen en esta actividad. Queremos darle la bienvenida de modo especial a quienes son ingresantes de las carreras de Profesorado de Educación Inicial y de Profesorado de Educación Primaria del Instituto 210, principales destinatarios y destinatarias de la actividad, y también a quienes nos están acompañando del otro lado de la pantalla. Aquí nos encontramos moderando la actividad las profesoras Florencia Fontana y Elisa Marchese, pero nuestro trabajo de planificación de la actividad fue compartido con las profesoras Lucrecia Romero, Andrea Cataldo, Mariana Sanguinetti y el profesor Alejandro Bernasconi. También contamos con el acompañamiento de las autoridades de nuestro instituto y de modo especial queremos agradecer a la profesora Fiorella Gandini, que con mucha paciencia e investigación nos ayudó con la logística y la tecnología para que esta actividad esté sucediendo. Fiorella va a estar grabando la actividad para que quienes no pueden participar de modo sincrónico puedan posteriormente acceder. Esta semana, en el marco del curso de ingreso, estuvimos trabajando en torno al eje Introducción a la carrera y Perfil profesional. Y para poder ordenar las actividades, pensamos en 3 bloques. Primeramente, trabajamos en el Padlet, donde el oficio de ser estudiante de nivel superior, allí compartieron sus motivos e intereses al elegir la carrera. También compañeros de años más avanzados les contaron un poco sobre lo que es estudiar en el Instituto 210. Agradecemos en ese sentido a Celeste Rueda, a Mara Juan, quienes se encuentran cursando el 4º año del profesorado de primaria, y a Lorena Díaz y Natalia Puebla, que están en el 2º año del profesorado de inicial, quienes compartieron sus experiencias. Seguidamente, les propusimos trabajar acerca del rol docente, para iniciar el abordaje del mismo como una práctica ética y política. Para ello, la consigna era la lectura acompañada de una guía de un material de Paulo Freire. Habilitamos por allí también un foro donde quienes tuvieran ganas de compartir algo pudieran hacerlo. En nuestro último encuentro del eje, es que pensamos el panel de experiencias docentes, relatos sobre los inicios en la formación y contextos alternativos para el desarrollo profesional. Nuestro propósito es presentar algunos espacios de inserción laboral de graduados y graduadas de las carreras que están iniciando, que no son tan conocidos y que mejor que quienes los caminan día a día para poder transmitirnos la experiencia. En este sentido, invitamos a 3 colegas que representan trayectos formativos y laborales bien diferentes. Les agradecemos muchísimo por aceptar nuestra invitación, por el modo afectuoso y desinteresado con el que accedieron a participar de nuestra propuesta. Gracias para María José, a María Emilia y a Silvina. Anticipamos un poco la dinámica que estuvimos trabajando para nuestro panel. Vamos a habilitar la palabra a las compañeras. Ellas recibieron hace algunos días algunas preguntas para poder orientar el armado de sus exposiciones, pero también queremos que ustedes sean parte, así que los vamos a invitar a quienes tengan ganas de preguntar algo, a que puedan escribir en el chat, que más adelante las vamos a retomar. Recordamos que las preguntas sean claras y nos indiquen si son para las 3 compañeras o para una de ellas. En primer lugar, le vamos a dar la palabra a María José Lachaise, quien es docente del nivel primario de la Escuela Rural Primaria 14, paraje El Espartillar del partido de Chascomús. Gracias, María José, y te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Como dijo Elisa, mi nombre es María José Lachaise, soy docente del ámbito rural de Chascomús. Y bueno, después que me llegaron toda esta inquietud, que la verdad que estoy feliz, estuve pensando en cómo presentarme para no hacer el currículum aburrido, por así decirlo. Bueno, yo me voy a presentar como que hice de todo, pruebo de todo y lo sigo intentando, sobre todo enseñar en libertad. Y bueno, les voy a contar un poquito de mi vida. Yo soy de Chascomús, nací en Chascomús. Me crié en el campo, fui a una escuela primaria en el campo, igual que todos mis hermanos, soy la más chica. A los 18 años me vine a vivir a Chascomús, a los 13 años me vine a vivir a Chascomús, a estudiar la secundaria, en el año 89. Eran muy pocas las personas que podíamos hacer la secundaria,
no era obligatoria, o sea, pero bueno, las hijas mujeres de por ahí de los empleados rurales o de la gente que vivía en el campo era como que tenía el legado de poder tener la oportunidad de poder estudiar. Lo pude hacer durante los 5 años, aunque tuvimos algunos altibajos de crisis económicas, que peligró la continuación de mis estudios secundarios, pero bueno, mi familia hizo el esfuerzo y pude estar ahí. ¿Por qué aclaro esto? Porque mis hermanos, después de grande, pudieron terminar la secundaria por ahí incentivados desde mi postura de docente. Bueno, terminé la secundaria y era bastante rebelde, ¿para qué decirles que no? Terminé el 5.º año y la verdad que no sabía ni qué estudiar. Siempre me caractericé por querer ser profesor de educación física, pero no sabía nadar, así que chau, se truncó la carrera. Me llevaba hasta los expectativas de mi mamá y de mi familia. Así que bueno, pero a mí los chicos no me gustan y era como que eso de ir y venir estaba, como que dudaba mucho. Para esta altura ya enseñaba hockey y fútbol infantil, así que no era que no me gustaban los chicos, sino que no sé qué era lo que... Bueno, empecé la carrera de magisterio acá en el Instituto 57 de la ciudad de Chascomús, en donde me recibí, hice mis prácticas también en mi escuela, que había cursado todos mis estudios primarios, así que para mí trabajaba en mi lugar, donde a mí me gustaba y conocía sobre todo. La excusa de estudiar magisterio también fue que me interesaba sordos, el profesorado hipoacúsicos, pero necesitaba como la base de maestra, así que también fue otro incentivo para poder estudiar. De hecho, estudié sordos, estudié profesora de geografía y en la actualidad estoy terminando la tecnicatura en archivo. Así que, o sea, la docencia y la educación era como que me siguió abrazando. Pero no trabajaba, eso era lo que a todo el mundo le impactaba. Había estudiado maestra, seguía estudiando educación, pero trabajaba con un contador. Era una cosa que nadie entendía. En el 2010 me decido a cambiar mi mundo, sobre todo mi vida familiar, y decir, bueno, en 2010, listo, terminamos de trabajar en administración privada y me pongo a trabajar de maestra, que me llevó toda la vida a seguir estudiando. No por lo que tardé, sino porque me metía en otra carrera y siempre llevaba. Yo dije, me tomo que para poder conseguir trabajo, con tanta buena suerte que el 16 de marzo, al otro día, estaba trabajando de maestra y no paré más hasta el día de hoy. Bueno, les cuento. Mi escuela en la que estoy trabajando, mi escuela digo ya, esto es un léxico que tenemos a veces las maestras mal, porque no, como que se los adueña. En la escuela 14, bueno, como dijo Elisa, es de Aragel Espartillar, queda en el partido de Chascomús, se llama Patricias Argentinas. En la actualidad cuenta en el mismo edificio funciona un JIRIM, es un jardín inicial de matrícula mínima, ¿sí? En donde concurren niños de 2 hasta 3 años. Y mi escuela primaria, tengo 7 alumnos pluriaños. Tengo desde primero hace 4, pero por no hay chicos. En esa institución además contamos con 2 módulos de educación física y de artística del lenguaje plástica. Y bueno, y funcionamos en el turno tarde.
desde de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Y la verdad que les voy a contar sobre todo a las futuras docentes que por ahí no conocen el trabajo de una maestra rural, hacemos de todo. Desde limpiarle los mocos al nene hasta ser el auxiliar de la escuela, pasando por planillas, por planificaciones, por ser un poco de mamá, ser un poco de escucha de las familias, ¿sí? Las familias rurales son muy respetuosas, sobre todo de los docentes, ¿sí? Porque todavía está construido, es el respeto que la docente es la docente, no por una cuestión autoritaria, sino como alguien que lo puede llegar a escuchar y a entender a las familias, ¿sí? El año pasado la verdad que fue un año muy difícil, sobre todo cuando estamos acostumbrados a esto de que la maestra siempre está, ¿sí? Si bien la escuela de mi casa, del casco urbano en donde yo vivo, queda a 32 kilómetros, por ahí los problemas, sobre todo que más allá de la conectividad, todas las familias cuentan con celulares, pero por ahí los celulares son utilizados para el trabajo de los papás, ¿sí? Entonces por ahí se nos hacía muy difícil trabajar en tiempo real, y por ahí aprovechábamos a la noche cuando papá o mamá estaban o almorzando o cenando, que habían vuelto de sus tareas, para hablar con los nenes, o por ahí a la tardecita. Entonces aprovechábamos esas instancias. La verdad a la escuela vamos todos los días, salvo el día que llueva mucho. Por ejemplo, el domingo llovió 140, con tanta buena suerte que el lunes había secado todo porque hay una sequía impresionante. Estuvimos trabajando de manera presencial. Obviamente que con el protocolo actual del plan jurisdiccional que se lleva a cabo nos permite trabajar con los 7 alumnos porque nos permite, y bueno, en la actualidad se prioriza la escritura, ¿sí? Se prioriza la lectura y matemática y cálculo mental, ¿sí? Lo que estamos haciendo es retomando todo lo que se hizo el año pasado desde la virtualidad, con la continuidad pedagógica. Nosotros el año pasado, más allá de que no podíamos, teníamos el problema de internet muchas veces y de conectividad, trabajamos con dos cosas, llevándole las tareas de manera impresa, y además trabajamos con la radio, ¿sí? Hay una radio en Chascomús, que es Radio Chascomús, que tiene amplitud modulada, y pudimos llegar muchas veces a que nos escucharan los chicos. No solamente por la radio, sino les pasábamos los audios que ellos trabajaron y participaron mucho en esta propuesta. Preguntas que le querían hacer la señorita, ellos contaron cuentos. Desde ahí participaron los chicos. Y también lo que hicimos el año pasado, que veníamos trabajando en un proyecto de huerta, que hasta el momento lo trabajábamos en la escuela, la huerta la teníamos en la escuela, pero el año pasado lo que decidimos es que la huerta esté en casa, entonces que trabajaran desde casa. Conseguimos que el INTA años nos apoya, con nuestra propuesta, y entonces estas huertas además fueron huertas familiares. Adelante la continuidad pedagógica y poder planificar otra propuesta y poder enseñar, continuar enseñando. Fue un año muy duro, en donde tuvimos que aprender a verlos desde lejos, ¿sí? Más allá que les llevamos la continuidad pedagógica y el bolsón de alimentos, nos costó verlos desde lejos, el poder entender y el poder explicar
de por qué no nos podíamos acercar, porque ellos estaban en su mundo, en el campo era como que no pasaba nada, no tenían la dimensión de esto de cuidarnos, nuestro como docente. Nosotros íbamos de la ciudad, que por ahí estaban en cierta fase, y ellos en el campo era como que no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, esto de, con Ana a veces nos veníamos llorando a moco tendido, porque una nena de 3 años nos decía, usted señora no nos quiere más porque no nos viene a abrazar. Y bueno, esto de lidiar, o que otra me decía, ¿sabe qué, señor? Los números que me mandó, hoy le estoy enseñando a papá porque papá no sabe escribir vaca y no sabe contar hasta 10. Y bueno, fue como pasamos el año, y la verdad que teníamos ganas de volver a la presencialidad, con los cuidados, obviamente, trabajando, y bueno, y experiencias para contarles hay miles, y no me quiero extender mucho en esta, por ahí doy el pie a que continuemos charlando con las otras docentes. Por ahí un pequeño mensaje para las docentes, es que por ahí uno se preocupa en aprender desde lo que me ha dejado el instituto, ¿sí? Por ahí nos enfocamos mucho de que si la planificación está bien, de que estoy con todo el contenido, que esté prolijita, de que lo que nos pide, y por ahí nos olvidamos de otras cosas, ¿sí? Realmente, más allá de la experiencia que uno tenga como exalumna rural, que haya tenido la posibilidad de hacer las prácticas en el ámbito rural, no nos enseñan a ser desde directora, por más que no concursemos, hasta ser auxiliar, porque hacemos de todo, ¿sí? Y por ahí las planillas, o el tema del archivo, hay cuestiones que por ahí faltaron, y que hoy las sé, porque me metí a estudiar, hice una prueba de selección, gracias a Dios, y la verdad que es meter la cabeza y decir, bueno, pruebo esto, hago esto, estudio, busco esto, y que por ahí esto no es que salimos del instituto y ya aprendimos todo. Todos los días cambian, todos los días encontramos cosas nuevas y podemos aprender cosas nuevas. Y la verdad que otra de las cuestiones, no sé si estudié por vocación, pero sí creo que todo lo que he hecho, lo he hecho con todo el amor del mundo, y tengo en la actualidad convicciones que hacen que todos los días me replantee como docente, me replantee las clases, quiera mejorar, y a dar, tratar de enseñarlo con libertad. ¿Sí? Creo que eso, desde que nosotros podemos enseñar a los chicos desde la libertad, nos sentimos mucho más cómodos, más allá de los diseños curriculares y de que todas las cosas que van cambiando día a día. Creo que eso es lo que nos lleva a que podamos estar cómodos y todos los días apostemos a la educación de nuestros chicos. Bien, María José, ¿no querés agregar nada más? ¿Hasta ahí llegamos? Hasta ahí llegamos, más o menos controlé el tiempo como para minutos, así continuar, y después, bueno. Sí, después en todo caso, unas preguntas que quieran hacer o cosas que retomamos ahí. Exacto. Bueno, muy bien y muchas gracias. Exacto. Bueno, vamos a continuar con María Emilia Bardín, quien es docente en formación continua del Plan Bonaerense de nada. Y alfabetización de jóvenes, adultos y adultos mayores. Bienvenida, María Emilia, y muchas gracias por tomarte a participar en esta actividad. Bueno,
Hola, muchas gracias también a todos por convocarme y por regalarme este espacio para contar mi experiencia. Bueno, yo tengo 30 años, trabajo en educación de adultos desde los 19 años. Bueno, en realidad cuando yo terminé la escuela estaba como Inés, no quería estudiar nada, no quería hacer nada, y empecé a trabajar en un local de ropa, y mi mamá me insiste y me pide por favor que estudie algo, lo que sea, y me consigue un curso de alfabetización. Lo hice para darle el gusto, para que, no sé, para que no me moleste más, básicamente, pero enseguida me comenta que había una posibilidad de entrar a este plan, que yo trabajo de los 19 años en el mismo plan, que es un plan especial dentro de educación de adultos. Cuando en el primer lugar que me tocó fue en trabajo con adolescentes, y a mí me pasaba como María José, a mí no me gustaba trabajar con niños chiquititos. Cuando empiezo a trabajar ahí, que me encantó la experiencia, me doy cuenta que, bueno, estaba buenísimo el curso de alfabetización, pero que con eso no hacía prácticamente nada. Entonces empecé a estudiar la carrera de profesorado de educación primaria. Yo estudié en el Instituto de Ensenada, que es el 136. Bueno, ahí hice mi primer tramo, digamos, que sería el profesorado de educación primaria. La verdad que, si bien la experiencia, por ejemplo, las prácticas para ir a trabajar con niños, etcétera, no era lo que me gustaba, yo ya conocía otra cara, que era la educación de adultos. Era lo que realmente a mí me gustaba. Entonces, bueno, si bien todo lo que aprendí me sirvió muchísimo, cuando terminé me di cuenta que nuevamente con eso solo no alcanzaba, así que ingresé a hacer la parte que sería de especialización en educación de adultos. Es un postítulo, o sea, como María José había comentado, primero necesitaba sí o sí tener el de educación primaria para poder avanzar y hacer el de adultos. Lo hice, también me encantó la experiencia porque no solamente voy a decir que complementaba lo que yo ya sabía, sino que también podía entender muchas cosas de mi experiencia que yo las hacía medio por, no sé, por lo que sería una cuestión de darme cuenta yo sola, de experimentar, de consultar con compañeros, pero yo lo que era educación de adultos no tenía formación en ese momento. Así que estuvo bueno porque pude en un montón de cosas ponerle palabra o sustento teórico a lo que venía haciendo, pero por otro lado, un montón de cosas que yo hacía me di cuenta que no eran por ahí así como deberían hacerse. Así que ahí entendí la importancia de hacer este postítulo. Luego, bueno, como yo les decía, yo trabajaba con adolescentes, trabajaba en lo que es el comedor universitario en La Plata, en Atul. Yo soy de Ensenada, pero siempre trabajé en La Plata, que queda en la calle 44. Bueno, así estuve un tiempito hasta que terminé, pero me di cuenta que los chicos tenían un gran problema, que era el de adicciones. Casi todos los chicos o consumían o habían empezado a consumir, ya sea alcohol, sustancias, lo que sea, y bueno, yo me di cuenta que los chicos, a pesar de que no teníamos mucha diferencia de edad, necesitaban por ahí una mano que por ahí en la casa no la encontraban, o con los padres, como estaban justamente en la adolescencia, que es esta etapa tan difícil, no podían terminar por ahí de contarle sus problemas, etc. Así que hice un curso de operadora socioterapéutica en adicciones, también soy operadora, fui voluntaria en un centro de rehabilitación, y bueno, estuvo buenísimo. En otro caso me pasó que tuve un problema de violencia intrafamiliar, así que hice un curso también que había dictado el IPAP. El anterior, el que dije, lo había hecho con Redba, lo hice con el IPAP, sobre violencia intrafamiliar. Me sirvió, me dio muchas herramientas, y son cursos que ambos hoy en día sigo utilizando mucho material, porque a pesar de que no siempre trabajé con adolescentes, porque más adelante lo que tiene en especial este plan en el que yo trabajo, es que no tenés un lugar fijo. Hoy me toca acá y mañana allá. Estuve 3 años trabajando con adolescentes, luego fui a un club de barrio en el cual había muchísimas otras problemáticas, porque aparte iba gente de diferentes edades. Entonces tenías desde una mujer que sufría violencia de género, un chico que por ahí en su casa era también abusado. Entonces uno tiene que siempre armarse de un montón de cuestiones, no solamente con lo que aprendimos en el profesorado nos alcanza, porque desde mi espacio constantemente las problemáticas van variando. O sea, todas las que vemos en la tele o las que tenemos nosotros mismos son las que están ahí realmente. Y uno tiene que
saber actuar y saber hasta dónde actuar, porque también uno como docente no puede cargarse el problema como si fuese propio. Tiene que saber cuáles son sus intervenciones, qué herramientas puede brindar, y para eso uno debe prepararse. De mi caso, de mi punto de vista, creo que es esencial saber abordar estas cuestiones también, porque en educación de adultos hay de todo. Como también lo debe haber en otros ambientes, pero bueno, yo no voy a hablar de lo que no sé o lo que no he transitado. A mí, otro lugar en el que me tocó trabajar fue en la Cámara de Diputados y de Senadores. Ahí trabajaba con la gente que era del personal de maestranza, limpieza, o en el buffet, ya sean camareras o gente que lavaba por ahí, bacheros. Bueno, con ellos fue completamente diferente, porque el espacio no se prestaba para otras cuestiones más que ir a estudiar y retirarse, nada más que eso. Y ahora estoy trabajando en un instituto de menores. También trabajé dentro de una escuela, la 710 de La Plata. Con esto lo que quiero decirles es que uno cuando entra a estudiar se piensa que va a ser la maestra de grado de la escuela, del barrio, de la ciudad en la que vive, y sin embargo, educación lo que tiene es una gran amplitud de posibilidades, de experiencias, de realidades. Entonces está bueno poder visibilizar eso también, para que ustedes tengan en cuenta que no todos van a terminar en un mismo lugar, digamos, que es lo que por ahí yo cuando entré, o cuando mi mamá me planteó en un primer momento, ¿por qué no vas a estudiar? Era, no, la verdad que no quiero ir a trabajar a una escuela, sentada con los chicos, no tengo la paciencia, tengo 30 años y no tengo hijos, o sea, decididísimo. Y entonces, cuando encontré esta otra cara de la educación, me di cuenta que no es siempre lo mismo, y que tiene que ver con lo que cada uno también esté dispuesto a vivir, porque yo, si me preguntabas a los 19 años, a un instituto de menores no entraba ni loca, y hoy en día no me voy ni loca al instituto de menores. Entonces, tiene que ver con lo que nosotros transitamos, pero creo que es sumamente importante poder estar a la altura de las circunstancias, de que si uno decide ir a trabajar a un lugar, entender cuáles son esas responsabilidades que conlleva, y poder prepararse para eso, porque si no, tu experiencia, o sea, sí, vas a ir a trabajar, pero en realidad tu rol como docente no va a trascender. Muchas veces, como por ahí decía María José, según la realidad que a ella le tocaba, tenían que rebuscársela, tenían que buscar cuáles eran las situaciones para ver qué hacían, y bueno, eso pasa en todos los lugares a los que vayan. El tema es ver cómo encaramos y qué compromiso le metemos. Creo que eso es fundamental, el compromiso que cada uno le pone, y bueno, desde mi parte siempre intento poder aportar algo para decir qué le dejo a esa otra persona que está recibiendo hoy mi clase. En el Instituto de Menores, por ejemplo, es un lugar muy particular, los chicos están 2, 3 meses, más que eso no, después van rotando, entonces es muy poco el tiempo de trabajo. Entonces tenemos que tener la capacidad de ver qué lo llevó, por ejemplo, en ese caso, ese chico ahí, y qué le puede entregar uno como docente, siempre entendiendo que tenemos un rol ahí adentro, y es el de ser docentes. A partir de ahí, planificar, ahí sí, porque en adultos la planificación anual generalmente no es muy tenida en cuenta, porque justamente la matrícula siempre va variando. Entonces uno no es improvisar sobre la marcha, es ver qué tiene para hacer una planificación acorde al tiempo que vas a estar con esa persona. Si no, no tiene sentido. Yo, por ejemplo, no puedo planificar anualmente, porque a los chicos no los tengo un año nunca. Entonces, ver qué hacemos. El año pasado, año particular, tuvimos la posibilidad de alfabetizar 2 chicos de manera virtual. Un trabajo que pensé que en mi vida iba a poder hacer, cuando se me planteó lo veía imposible, y sin embargo este año que ese chico lo mantuvieron para justamente que se alfabetice, no lo trasladaron a otro lugar, tuvimos la posibilidad de continuar trabajando, y hoy cuando lo escucho hablar, realmente a leer me emociona, porque siempre le digo, Walter, ¿te imaginabas que ibas en algún momento de tu vida a leer de corrido? No, profe, me dice, obviamente. Y así que bueno, son experiencias que a uno lo llenan, que lo que es la tarea docente te llevas para toda tu vida. Bueno, yo quiero hablar hasta acá porque me voy a emocionar. Bueno, está bien, María Emilia. Agradecemos, la verdad nos conmueve a todos y a todas quienes te estamos escuchando lo que compartís. Después te vamos a volver, seguro, a algunas cuestiones, y ahí sí te vamos a hacer llorar, vas a ver.
Bueno, vamos a seguir con Silvina, que es la última panelista. Yes. Silvina Philip es docente del nivel inicial, es licenciada en psicología, es codirectora del proyecto de extensión de la Universidad Nacional de La Plata, Mujeres, Niñas y Niñas en Cárceles, en cogestión con la Dirección Provincial de Educación Inicial en la Unidad Penal 33 de Los Olmos y en la Unidad Penal número 54 de Florencio Varela. Bueno, gracias Silvina por Bueno, la actividad y micrófono tuyo. bueno, muchas gracias. Hola a todas y a todos. Bueno, les cuento un poco, como decían mis colegas, no solamente es la escuela tradicional, el ámbito donde podemos ejercer nuestra profesión, sino también existen otros contextos. En el caso mío, desde el 2010, participo de un proyecto de extensión del cual soy codirectora, pero empecé como coordinadora de un taller. Trabajamos en un espacio de taller dentro de la unidad 33 y en el fines de 2017 en la unidad 54 de Florencio Varela. Les cuento un poco el contexto, tanto la unidad 33 como la 54 de Florencio Varela están presas mujeres con sus hijos hasta los 4 años de edad. El jardín lo hacen en los jardines cercanos a la unidad carcelaria, o sea, no hay un jardín adentro de las unidades, como sí lo hay en Ezeiza, que es una cárcel federal. Nuestro trabajo el propósito de nuestro trabajo es un taller. Digo nuestro trabajo porque yo soy parte de un equipo de trabajo con extensionistas de la facultad. Y algo importante que no dije yo, pero lo dijo Elisa y yo lo recalco, es que desde sus inicios este proyecto se cogestionó con la Dirección Provincial de Educación Inicial. Les cuento un poco de qué trata ese taller. Si bien es un espacio de educación no formal, porque ya les dije, los nenes van por fuera al jardín, la propuesta es educativa. O sea, tiene como el formato del jardín. Eso ocurre 2 veces por semana dentro del Zoom de la escuela del penal, de 5 a 7, que es el horario donde regresan del jardín de infantes. El formato del espacio se divide en 3 momentos. Estos momentos son flexibles y depende también de los destinatarios, o sea, del auditorio que tengamos ese día. Las unidades carcelarias tienen la particularidad de que hay muchas discontinuidades. Puede suceder que por conflictos no las dejen salir de los pabellones, o por conflictos las trasladan, hay ingresos y egresos, o sea, nunca se nos presenta igual todos los días que vamos, sino, por eso tenemos que tener en nuestra caja de herramientas, digamos, distintas situaciones para lo que viene, lo que pueda venir. Y también la propuesta tiene que contemplar a todos los niños de la unidad, niños y niñas, que son de 0 a 4 años de edad, porque el máximo de edad son los 4 años. Entonces tiene que ser una propuesta bastante flexible para que que la oferta la tengan todos y todas. Y simultáneamente, en ese taller, se trabaja también con las mujeres, digamos, en simultaneidad, y las mujeres pueden estar o con sus bebés o con sus hijos, o en ese espacio de taller. Como lo trabajamos en el Zoom de la escuela, que es un espacio grande, que no está dividido, solamente nosotros armamos el espacio cada vez que vamos, las mujeres tienen la posibilidad de ver a sus hijos, o sea, no es que están en un espacio aparte, entonces tienen esa flexibilidad y esa dinámica de ir y venir de un espacio a otro. La propuesta que trabajamos en el espacio, que denominamos la ronda, tiene 3 momentos. Un momento de exploración de libros, de lecturas de algunos pasajes de los textos, de los cuentos, de narraciones.
Para esto tenemos variedad del corpus, porque tenemos que tener libros para los bebés, los más chiquititos, que pueden ser de plástico, que puedan morder, que puedan arrojar, que puedan chupar, hasta, bueno, libros de tapa dura y también de tapa blanda, ¿no? Depende de las edades de los chicos. Por eso hago énfasis en esto, que tenemos que tener en los materiales con los que vamos a trabajar toda esa variedad para después, depende de los nenes que vienen, que pueden ser 5, pueden ser 20, y pueden ser todos bebés o pueden ser los más grandes. O sea, eso va variando. En un segundo momento trabajamos con elementos de juego, canasta de exploración para los más chiquitos, bloques, bebés, cocinitas, disfraces para juego simbólico. Y el espacio culmina con rondas y canciones donde las mamás también participan cantando con sus hijos. Eso es lo que sucede adentro de las unidades. Por otro lado, hacemos un trabajo con el jardín donde van los nenes. En el caso del Jardín de los Hornos, en el caso del Penal de los Hornos, los nenes van al Jardín 989, entonces trabajamos con el equipo directivo y con la maestra de los nenes. Lo que hacemos es, desde la dirección de inicial, asistencias técnicas, y nos metemos en la planificación de las docentes, en la planificación anual, y vemos de esa planificación qué actividad podemos articular con el espacio del taller de la ronda. Por ejemplo, algo que seguramente les suene familiar a mis colegas, lectura simultánea, por ejemplo, ¿no? Entonces, si van a trabajar con lectura simultánea, siguiendo un autor, o van a trabajar cuentos con monstruos, depende de lo que planifique la maestra, nosotros nos marcamos en un tiempo de esa planificación, trabajar con las mamás y los nenes esa actividad adentro del penal. Y lo que hacemos es, como las madres no pueden acceder al jardín, trabajamos con las mamás dentro del penal, una actividad que después nosotros llevamos al jardín. Entonces en el jardín la maestra la comparte con el resto de la sala. Es una manera de que las madres acompañen la trayectoria educativa de sus hijos, y entendiendo también desde la institución educativa, entendiendo que son parte de la comunidad educativa estas madres que circunstancialmente están encerradas. Algo que es importante recalcar es que las mujeres presas, el único derecho que tienen suspendido, por lo que dure la condena, es el de la libertad. Todos los otros derechos, el Estado se los tiene que garantizar. Nosotras, como educadoras, como formadoras, tenemos que garantizar el derecho a la educación también en estos contextos. Por eso es importante, me interesaba a mí darlo a conocer, porque es otro de los contextos donde también se puede trabajar y hay mucho por hacer desde la educación. El año pasado, que fue un año muy particular, donde no pudimos ingresar a las unidades penitenciarias, lo que se hizo desde el equipo de la ronda fue dar un seminario que se llamó Jardines, Cárceles y Derechos Humanos, donde trabajamos con los directivos y los docentes de los jardines donde van estos nenes. También se sumó el jardín de Seiza, y trabajamos justamente esto, ¿no? La perspectiva de derecho, cómo garantizar que estas madres puedan participar de las trayectorias educativas de sus hijos, articulando y conociendo también el contexto, porque también sabemos que se juegan también algunos prejuicios que se tienen frente a las mujeres que están encerradas. Bueno, desmistificando un poco esto, y también trabajando esto de la necesidad de que, como las madres no pueden acercarse al jardín, la necesidad de que las docentes
puedan acercarse a la unidad penitenciaria, a llevar un informe, a proponer una actividad, una clase. De hecho, en el taller de la ronda invitamos a veces a los profesores especiales, donde han venido a la unidad a dar una clase de música o de educación física. Bueno, la idea es también animar a las mamás, a las maestras que vayan a las unidades penitenciarias con este propósito, ¿no? Y entendiendo que, bueno, hay una imposibilidad real de que las madres puedan acceder al jardín, entonces, bueno, somos nosotras como educadoras y como garantes de la educación, tenemos que nosotras promover ese canal de comunicación yendo a las unidades penitenciarias. Bueno, trabajamos muchísimo eso el año pasado en el seminario, y bueno, y también trabajando las entrevistas iniciales, que bueno, que son muy estandarizadas en general, y en estos contextos hay preguntas que las maestras por ahí hacían, como se hacen en otros contextos, y que no eran adecuadas, no era la información que necesitaban las maestras para trabajar con estos nenes que tienen esta particularidad, donde hay que atender otras cuestiones que no pasa con los nenes, donde las mamás pueden acceder al jardín. También llevaron, en otros momentos han llevado videos del jardín, cómo es la salita, donde hablan también los profesores especiales para que las mamás conozcan dónde dejan a sus hijos, porque imagínense que ellas, ni siquiera, ellas no las pueden llevar al jardín, o sea, hay un transporte que está tercerizado por el servicio penitenciario, que es el que los lleva al jardín, o sea que las mujeres no conocen nada de ese afuera donde tienen que confiar al otro la educación de sus hijos. Y esto genera cierta desconfianza, y a veces si un chiquito viene mordido o golpeado, se cayó en el patio, como puede pasar, bueno, por ahí genera miedos, y eso hace que la madre no quiera seguir llevándolo al jardín. Entonces, bueno, trabajamos todo esto mediante la confianza y conocer un poco más de qué se trata el jardín y qué cosas pueden suceder. Eso facilita y optimiza la continuidad pedagógica de ese niño o de esa niña. Bueno, tiene muchas patas el proyecto, pero me parece importante que ustedes que recién se inician en la carrera, como dijeron María Emilia y María José, tiene muchas aristas. El tema es encontrar qué le cabe a cada quien, pero es un contexto que no está tan visibilizado, y es importante saber que desde educación hay mucho para hacer en estos contextos de encierro, donde, bueno, nosotras como maestras, como garantes de la educación, tenemos que poder facilitar y garantizar este derecho. Bueno, no sé, hasta ahí me parece que está. Bueno, muchas gracias, Silvina. Muy clara tu exposición. Quiero agradecerles, creo que nos los dijimos muchas veces, ¿no? Pero agradecerles porque además fue muy, muy grato poder escucharlas a las tres, escuchar sus experiencias, y bueno, sabemos que hay movimiento en el chat del Facebook, que están llegando a algunas preguntas que les estamos dando algún tipo de forma para poder compartirlas con ustedes. Lo primero que me parece importante para resaltar es que, que me parece que son muy interesantes los tres recorridos que pudieron expresar cada una de ustedes, que no siempre trabajaron en el mismo espacio, sino que también fueron haciendo algunas búsquedas profesionales, personales, hasta que llegaron hasta donde están, que tal vez no sea el lugar definitivo, pero por lo menos hoy es el lugar que las convoca. Y la otra cuestión no menor, también que pudimos rescatar de las exposiciones de ustedes,
es que más allá de que se recibieron de docentes de inicial o docentes de primaria, siempre siguieron formándose, siguieron estudiando, y eso responde a algunas de las cuestiones que están apareciendo por allí en el chat, que tiene que ver con el acceso a los puntajes. A mí me gustaría preguntar para ustedes, hacer una primera pregunta, antes de pasar a las del público, que tiene que ver qué es para ustedes la educación, ¿bien? La educación primaria, la educación inicial, según corresponda, y cuál es el principal propósito que tiene el nivel educativo. Bueno, yo tengo un problema a empezar a hablar. Bueno, para empezar, en educación de adultos entendemos que está Paulo Freire, que es un gran estandarte. Entonces, como él dice, lo más importante para mí la educación es la posibilidad de que la persona se libere. Se libere en cualquier aspecto de su vida, que pueda abrir los ojos, que pueda comprender la realidad en la que vive, que pueda comprender la realidad en la que está inmerso y que sea capaz de transformarla, y que eso, hasta si es posible, abre las puertas para que su entorno o su gente más cercana o alguna persona de su comunidad pueda ver que hay otras posibilidades más allá de las que se les presentan, ya desde su entorno familiar, desde sus vínculos o desde el Estado, que cada uno, a pesar de que es ingenuo pensar que, bueno, vas a poder transformar todo te va a salir excelente y todo como cada uno piensa, sí es bueno entender que el docente debe acercar esas herramientas. Yo creo que esa es una de las finalidades fundamentales de la educación. Bueno, con respecto a primaria, si bien todos sabemos que el nivel es obligatorio, creo que con la apuesta como obligatoriedad del nivel secundario hoy en día, que por eso rescaté y hice hincapié que antes la escuela secundaria no era para todos, creo que es importante que podamos formar alumnos y personas críticas, que no solamente les sirva para continuar con el nivel posterior, sino que además pueda opinar, no solamente leer y escribir, sino opinar, que sea crítico y que tenga la libertad de expresión y que pueda ser escuchado. Sí, yo agregar a lo que dijeron María Emilia y María José, la educación como derecho, ¿no? Más allá de todo lo que dijeron ustedes, como un derecho para todas y todos. Bien, bueno, vamos a recuperar algunas preguntas. Si les parece, vamos por aquellas que son para las tres. Bueno, una de ellas es qué consejos darían a quienes están arrancando este año, que puedan también contar en qué etapa de la carrera de ustedes empezaron a trabajar, y cómo les resultó la inserción laboral. Bueno, empiezo yo. Bueno, a trabajar, digamos, nosotros, cuando yo hice la carrera era de 3 años, ¿sí? En donde estaban incluidas las prácticas y la residencia. La verdad que cuando yo me recibí en el año 98, la inserción laboral era muy difícil, porque siempre las suplencias que agarrábamos eran de 1, 2 o 3 días, y bueno, y en lo personal me dediqué, digamos, a inscribirme todos los años. El primer día que fui, después de recibida en el año 99, que fui al acto público grande, llegué a mi casa y le dije a mi mamá, ¿para qué estudié esto? No quiero, porque realmente, por ahí está mal decirlo, pero la gente se peleaba por un puesto de trabajo y era así. Creo que la realidad económica que se vivía en la Argentina era realmente necesitaban trabajar y era
yo lo sentí como una batalla campal. Entonces, bueno, la inserción laboral era muy difícil. De hecho, bueno, yo seguí estudiando y seguí, digamos, como subiendo en el listado, hasta que en el 2010 estaba, la verdad que estaba, creo que en el número 20, que ahí fue cuando pude titularizar. Así fue mi experiencia, y de hecho no me fue tan mal mi decisión, y desde el 2010 estoy trabajando de continuo, más allá de la situación de revista que tenga como suplente o como titular, en distintos niveles. Pero bueno, en su momento fue difícil. Hoy en día creo que es más accesible encontrar lugares de trabajo. Bueno, yo siempre trabajé en el jardín de la universidad, el jardín Joaquín B. González de la Escuela Anexa, como docente de sala. Trabajando empecé a estudiar la licenciatura en psicología. Estudiando me metí en el proyecto de extensión, que en su momento se llamaba Lectura y Escritura en la unidad 33, Madres y Niños. Empecé en ese proyecto de extensión con mi equipo de trabajo, coordinando el taller que les comenté en el espacio en la unidad 33. Eso fue en el 2010. Y al año de participar de este proyecto, en cogestión con la dirección, me entrevistaron de la dirección de Inicial y del proyecto una compañera que trabajaba conmigo, también extensionista, y yo nos contrataron. Actualmente estoy contratada por la dirección Inicial. Desde el 2011, 2011 o 2012, ya ahora no me acuerdo, pero más o menos. Y bueno, después yo me recibí de psicóloga y seguimos avanzando en el proyecto. Ahora soy codirectora de ese proyecto, que cambió el nombre, ahora se llama, a medida que, o sea, cuando iniciamos este proyecto no conocíamos el contexto carcelario, y cuando lo empezamos a conocer nos dimos cuenta que el proyecto que habíamos pensado solamente era una parte de todo lo que se podía hacer, que era mucho más amplio, había que trabajar también sobre el juego. Y bueno, ahora el proyecto se llama Mujeres y Niñas en Cárceles. También sumamos la unidad 54, y el año pasado el seminario también convocamos a las docentes que trabajan con los nenes de la unidad de Ezeiza. Bueno, como que eso se fue creciendo el proyecto, se fue ampliando, con extensionistas, porque desde la dirección inicial no somos muchas las contratadas, y se necesitan muchos brazos para todos esos niños y esas niñas. Y hay muchos espacios de trabajo. Entonces, bueno, es el trabajo con los jardines, el trabajo con las mujeres, el trabajo con los niños. También hay un consejo asistido en estas cárceles donde donde conviven también los niños, donde también tenemos reuniones mensuales. El consejo asistido de las unidades penitenciarias, de estas unidades, de Florencio Varela y la de La Plata, es un equipo de profesionales de la salud, que ese equipo fue creado para garantizar los derechos de esos niños, ¿no? Para articular con los jardines, son los que trabajan las externaciones cuando cumplen los 4 años. Bueno, y nosotros tenemos reuniones mensuales también con ese consejo asistido, donde actualizamos nuestras listas, vemos las situaciones de esos chiquitos para ver en qué podemos ayudar, cómo podemos articular. Desde la dirección inicial se buscan jardines cerca de donde se van a externar y tienen prioridad en esa matrícula. Bueno, todo esto fue un trabajo que empezó con un proyecto menos ambicioso, más chiquito, más desde la didáctica de la escritura y la literatura, y bueno, fue ampliándose
y sumándose desde otras facultades también al proyecto, no solamente de humanidades, sino también de psicología, de trabajo social. Actualmente mi compañera es de Bellas Artes, que trabaja con las mujeres, es profesora de plástica y es una artista plástica. Digo, uno empieza por esos caminos que no sabe dónde va a terminar, o sea, convencida de esos pasos que va dando, pero bueno, cómo puede uno ir con otros, porque siempre es con otros, siempre es en red, nunca es solas, cómo se puede seguir avanzando y dándole más consistencia y más efectividad, porque, por ejemplo, lo que se logró desde el proyecto de extensión, hubo un cambio en las políticas públicas del Estado, ¿no? Desde educación, porque ahora estos chiquitos que están un tiempo, por ahí están 15 días con la mamá en la unidad penitenciaria y 15 días afuera porque salen de paseo. Entonces, nos pasaba que esos 15 días que estos chiquitos estaban afuera, estaban sin jardín. Entonces, hace como 3 años que logramos la doble matriculación. Los chiquitos están matriculados en donde salen a pasear con su abuela, con un tío, con el papá. Bueno, se les ubica un jardín en el lugar más cercano de donde van, de paseo. Entonces cuando salen de paseo, no pierden la trayectoria, su trayectoria educativa. Y lo que intentamos es que haya una relación, una articulación entre el jardín donde salen de paseo y el jardín que van cerca de la unidad penitenciaria. Así que bueno, son apuestas que uno va haciendo, pero convencida de que, de ampliar derechos y que bueno, nosotras les dirijo a las que ingresan, nuestra profesión es muy importante. Nosotros tenemos la gran tarea de educar a un pueblo, nada más y nada menos. Y en un pueblo estamos todos, los de adentro y los de afuera. Y hay que pensar en esa diversidad y en esa inclusión, que todos y todas tengan acceso. Bueno, de mi parte, bueno, en primer lugar, una de las preguntas era ¿qué le diríamos a las chicas ingresantes? Yo lo que les digo, van a empezar el primer año, no dejen, como primer lugar, pónganle garra, es muy importante entender que a veces hay adversidades, pero que ustedes van a poder sortearlas, que se consoliden como grupo y se ayuden, y que busquen sus espacios, así como nosotras hoy les abrimos estas ventanas para que conozcan qué estamos haciendo nosotras. Hay muchos otros lugares que hoy por ahí no hay docentes que no están siendo representados por ninguna docente, pero que también existen. Entonces está bueno que ustedes también investiguen, que busquen qué es lo que les gusta, que encuentren, que no se resignen a decir, como necesito trabajo, voy a estar en la primaria porque no me queda otra en la escuela tradicional. No, busquen otros lugares. Hay para todos los gustos, digamos, hay mucha variedad. Uno tiene que entender que a veces también los espacios hay que hacerlos, hay que construirlos, como contaba Silvina, que ella cuando empezó iba a hacer un taller, terminó siendo un espacio porque valió la pena, porque estuvo bueno, porque estuvo bien planteado y porque sirvió, sobre todo. Y de esa misma forma, por ejemplo, yo cuando estuve en clubes y en diferentes lugares, también fueron lugares que construimos a partir de las necesidades de, por ejemplo, un barrio, o cuando fue lo de la Cámara de Diputados y de Senadores, fue todo construido sobre las necesidades. Pero como dice Silvina, se construyó con otros para que esas personas tengan acceso. Entonces, no se queden con lo tradicional, con lo que siempre se espera, porque en realidad hay mucha más amplitud de la que uno cree. Y bueno, yo tuve la suerte de en realidad primero trabajar y después ir a estudiar, porque lo que yo había hecho de alfabetización no era el profesorado de primaria. A partir de eso yo empecé a estudiar el profesorado de primaria. Así que bueno, está bueno que ver las diferentes realidades. La mía fue esta, pero a pesar de eso, y que ya llevo 11 años en mi trabajo, yo soy provisional, no soy titular en mi cargo, en ese plan especial no existe la titularización. Yo, si bien ya tengo antigüedad y
puntaje suficiente como para poder titularizar, no me gustaría irme de ese plan porque a mí me gusta, me encanta porque tiene esta particularidad de que vas variando, de que es súper versátil y de que vas donde realmente están las necesidades. Entonces, a mí personalmente no me gustaría irme, pero no soy titular ni por el momento lo voy a hacer. Soy provisional. No sé si queda una pregunta porque eran varias sin responder. No. Muy bien, María Emilia, muy atenta con todo, perfecto. Bueno, ahora que hicimos las preguntas como más generales, vamos a pasar a algunas particulares. La primera pregunta, el primer, digamos, grupo de preguntas se lo vamos a hacer a María José. Hay quienes nos están preguntando un poco sobre esa dinámica de trabajo, cómo organizás el trabajo, la planificación de la enseñanza, con estudiantes que tienen distintas edades. Contá también, María José, por favor, un poquito, porque pueden estar viéndonos personas que no saben lo que es un pluriaño. Contá un poco brevemente ese esquema de organización, por favor. Sí, por ahí que me quedó en la presentación, ahora estaba anotando todo lo que no había dicho en la presentación, pero bueno, el trabajo en pluriaño en realidad, por ahí lo que uno busca al principio es proyectos en común, ¿sí? De distintas áreas, por ahí teniendo en cuenta los intereses de los chicos, esto de que por ahí trabajar desde la huerta, si bien nosotros veíamos que la gente de campo, digamos como que las familias de campo tenían el acceso a hacer una huerta y no lo hacían. Entonces, bueno, trabajar de manera conjunta con todas las familias, ¿sí? Y poderlas llevar a que las familias hagan huerta en su casa. El trabajo por ahí en pluriaño, por ahí es más personalizado, porque si bien son pocos los niños que tenemos, que como que más, no son los 30 que por ahí conocemos en los salones del área rural, urbana, perdón, por ahí es mucho más personalizado. Entonces por ahí es mucho más rico en las intervenciones que podemos ir teniendo con los alumnos de manera particular, porque por ahí a lo mejor tenemos alumnos que tenemos en segundo grado que recién se están alfabetizando, y por ahí también tenemos alguno en cuarto que también se está alfabetizando. Si bien por ahí las actividades pueden llegar a ser distintas, pero tratamos de complejizar, si bien por ahí el trabajo es el mismo, pareciera, o que partimos de un mismo proyecto, pero por ahí ir complejizando cada vez más este trabajo con los distintos grupos o alumnos, ¿sí? Por ahí nosotros nos sentimos, a veces como somos maestras a cargo de dirección, por ahí nos sentimos que estamos solas. En este caso, en la escuela en particular, tratamos de articular el trabajo que venimos haciendo con Jardín, sobre todo en las maneras, en los modos de enseñar. Y después también lo que hacemos es preparar y articular por ahí con la escuela secundaria, que estos chicos puedan llegar a continuar. En este caso tenemos una escuela secundaria vecina y otra que es una escuela agraria que queda en otra ciudad. Pero sabemos que los chicos van a continuar sus estudios ahí en esa escuela. Y trabajamos mucho en equipo, ¿sí? Sobre todo con otras directoras cercanas, que por ahí podemos tener la misma realidad. Y eso, de que no tengamos miedo a probar, ¿sí? Porque por ahí, por más que haya chicos que digamos, bueno, tenemos un cuarto y un quinto, ¿sí? Tienen cosas iguales más allá de lo que tengamos que enseñar, ¿sí? Lo que nos dice el diseño curricular, pero tener la libertad de por ahí ser hábiles en ver las necesidades de los chicos, y porque los chicos también tienen conocimientos, ¿sí? Y poderles cada vez enseñarles y brindarles las herramientas que van a poder utilizar el día de mañana. Y no tener, no ser, digamos, no me sale la palabra en este momento,
no tener no es el orgullo, a ver, la quiero, no me está saliendo. No, reconocer, decir, bueno, a ver, esto no me sirve, a ver, vos cómo lo hiciste, ¿sí? Por ahí sentarse, trabajar en equipo. Hoy en día yo por ahí agarro, nunca, siempre me gustó segundo ciclo, por ejemplo, en lo personal. Y por ahí agarro a una chica que trabajé muchos años en equipo y le digo, che, Paula, ¿no me ayudás a ver cómo alfabetizarías? Le digo, mira, este nene me pasa esto, veo que no arranca, ¿cómo? Bueno, eso en las escuelas rurales, de compartir con el otro de lo que te sirve, de lo que no te sirve, también no tengan miedo en reconocer o decir, bueno, lo que vos me dijiste no me sirvió, ¿cómo hago? Buscar distintas estrategias, creo que eso también hace que estemos en pos de los chicos y por ejemplo, otra de las cuestiones que estos días las comunidades rurales por ahí, yo en lo personal, tengo miedo de hablar de ESI o del Día de la Memoria, porque en lo personal por ahí el Día de la Memoria nos toca cerca. Entonces, ver qué propuestas llevarles a cabo, sobre todo trabajar el año pasado, trabajar ESI, porque los padres eran los que le iban a enseñar o por ahí iban a tratar temas que el docente no iba a estar de mediador. Entonces, en lo personal, por ahí me movilizaron muchas cosas y bueno, esto de trabajar en equipo, mira, yo lo tomé así, no estamos solas, ¿sí? Y por ahí tomar algo, no es que nos estemos copiando y nos tiremos a chanta, sino trabajar en equipo también está bueno y de manera corporativa, por así decirlo. Bueno, muchas gracias, María José. Seguimos con alguna pregunta que hay para María Emilia. Es en torno a si considerás que la formación del profesorado de primaria es suficiente para poder trabajar en educación de adultos. No, realmente no, porque tenemos estas particularidades, por ejemplo, esto que contaba María José, de pluriaño, en adultos existe desde el día cero, porque un docente que, por ejemplo, entra a trabajar en un barrio, se encuentra con la realidad de cada uno y tenés una persona para alfabetizar, una persona que tiene, por ejemplo, el secundario o el primario terminado y tiene que hacer la validación de su título, que acá en Argentina, porque viene, por ejemplo, de Paraguay, de Bolivia, de Perú, que por ahí es la temática recurrente en adultos, entonces los conocimientos los tiene, pero tiene que validarlo acá en Argentina. Entonces, como tiene un problema particular de que no le pueden mandar el título desde su país, o no lo consiguen, o lo que sea, nosotros lo que hacemos es tenerlos un tiempo, revisar que tengan los contenidos que se necesitan como para poder terminar la primaria, etcétera. Bueno, y así se terminaría después de un periodo que creo que son 30 días, si no me confundo, de clases efectivas, para poder, si reunió los requisitos, digamos, poder obtener su título acá. Entonces, tenés una persona, y entonces esas características se van sumando, por ahí tenés 15 chicos, o 15 personas, mejor porque no son 2 chicos, y todos con realidades diferentes. Y a todos los tenés que atender en un mismo salón, en un mismo momento, porque es donde estás juntos. Entonces, eso lo tenemos siempre. Después, la formación, la planificación de adultos es diferente, como conté, abarcamos un montón de realidades en contextos de encierro, en todos los lugares de contexto de encierro pasa esto, de que la matrícula va y viene constantemente, todo el tiempo tenés que estar reviendo la planificación, atendiendo a la persona que llega para conocer su situación, porque por más que vengan por ahí con un primario terminado, no saben leer y escribir y los tenés que alfabetizar nuevamente, nuevamente no. Son diferentes situaciones. Y adultos tienen una particularidad que no son niños. Entonces, la forma de trabajar, lo que se utiliza es diferente. Ahora se está dando lo que es la palabra generadora, etcétera, lo que es la primaria, pero en realidad en adultos se usó desde siempre la palabra generadora, utilizar el contexto de la persona. Entonces, esas particularidades son de adultos.
Y como otra particularidad es el cambio constante de matrícula que no se da en la primaria, porque la primaria puede ser que algún chico no venga más, se cambie, pero vos trabajás linealmente, vamos a, por decirlo de alguna forma, ¿no? Siempre con la misma matrícula, a eso me refiero. Entonces, de esa forma vos mantenés el contacto con esa persona durante el ciclo lectivo. En adultos no pasa, constantemente la matrícula se renueva en prácticamente todos los ámbitos. Entonces, no es necesario, para mi punto de vista, yo trabajé igual mucho tiempo en adultos sin tener la especialización, pero sin embargo, constantemente me tuve que nutrir de compañeros que ya tenían la experiencia y el conocimiento necesario como para poder abordarlo. Y algo que me quedó por decir, que ahora estoy haciendo el postítulo de contextos de encierro, porque como ahora estoy trabajando en contexto de encierro, también quiero aprender un poco más sobre el tema. Entonces, para mi punto de vista, o sea, vas a trabajar, pero en realidad para mí no es suficiente. Lo que te aporta en la especialización es invalorable. Para mí es muy importante. Bien, bueno, muchas gracias, María Emilia. Y tenemos algunas para Silvina, en torno a, bueno, si crees que sería favorable o posible que durante la formación de grado se promuevan prácticas que incluyan visitas a los penales, o si ya han recibido practicantes en esos espacios, o si podrían sumarse al proyecto de extensión. Sí, con respecto a la formación, es lo que hablamos con el equipo, de que también en la formación de magisterio, o sea, en la currícula de los programas de la formación, que esté este ámbito también para trabajar, para que se conozca más. Y sí, también pueden anotarse en los proyectos de extensión, porque es un proyecto de extensión abierto, y de hecho necesitamos más docentes, porque, bueno, tenemos profesionales de otras facultades, pero no con la especificidad de la docencia, que no cualquiera puede trabajar con niños, y no cualquiera quiere trabajar con niños. Entonces, sí, sería importantísimo que puedan anotarse en este proyecto de extensión. De hecho, necesitamos más adeptos, así que sí, serían muy bienvenidas. Bien, bueno, y hay otra más sobre si trabajan a la par con la educación también de las madres privadas de la libertad, y una que no sé si la podrás responder o no, pero en el caso de la doble matriculación que vos comentabas, preguntaban si también se puede hacer, por ejemplo, con padres que estén separados y vivan en diferentes distritos, o es solo en casos de madres en contextos de encierro. Nosotros nuestro trabajo es en contexto de encierro, o sea, la doble matriculación es para estos niños y niñas en esta situación tan particular. Lo que tratamos es de garantizar la continuidad pedagógica. En caso de padres separados, ya ahí no es un tema que yo sepa cómo funciona eso. Tendrá que ver con otras cuestiones. Y la otra pregunta, ¿cuál era que me habías dicho? Ah, con respecto a las mujeres, ¿no? Bueno, dentro del penal funciona la escuela primaria y secundaria. Nuestro trabajo no es, como contaba María Emilia, en el caso de ella es alfabetizar, nuestro trabajo con las madres no sería eso, sino sí trabajar con ellas el acompañamiento de la trayectoria educativa de sus hijos. Y en ese taller propuesto o sea, en ese taller que es para las mujeres, con este sentido se trabaja la literatura, se trabaja el arte. Por ejemplo, les doy un ejemplo, el año pasado no, porque casi no se cuenta el año pandémico, pero en el 2019, en una muestra de arte que hace el Jardín 989, una maestra de sala de 3 iba a trabajar Frida Kahlo, ¿no? Entonces, esto previamente de trabajar en el jardín con la maestra y el equipo, cómo lo iban a trabajar, cuál era la propuesta para los nenes y demás, nosotros esto lo llevamos a nuestro espacio, y en el taller con las mujeres, bueno,
llevamos material, una computadora y mostramos documentales, videos, llevamos obras de arte, leímos sobre la historia de Frida Kahlo, y bueno, armaron una especie de afiche informativo. Una vez que lo terminaron de armar, lo llevamos hasta el jardín, y la maestra de sala de 3 inició el proyecto apoyándose en ese afiche. Entonces, las madres ya sabían de que iban a trabajar sus hijos, conocieron un poco más acerca de esta pintora, de esta artista, y pudiendo también, cuando los nenes vuelven del jardín a la unidad, preguntar acerca de algo que ellas ya conocían, que podían anticipar o podían enriquecer al trabajo que venían haciendo en el jardín. Entonces, en ese sentido se trabaja también la educación con las mamás, pero siempre pensando de cómo pueden acompañar y fortalecer y enriquecer esa trayectoria de su niño o su niña. Bien, buenísimo. Y la última, y ya no les robamos más tiempo. Por ahí, Silvina, que estaban preguntando ahí si querés contar cuáles son los requisitos para sumarse al proyecto de extensión o por dónde las pueden contactar para sumarse. Bueno, si quieren yo les puedo dejar mi mail. No sé cómo... Si les parece, podemos escribir tu correo electrónico. Yo ahora, en el comentario del video, ¿te parece? Dale, dale. Bien, bueno, preguntas no hay más. No sé si alguna de las tres panelistas quiere agregar algo más, algo que les haya quedado ahí por decir. Bien, buenísimo. Bueno, agradecemos nuevamente a las tres panelistas la participación. Esperamos poder contactarlas nuevamente para eventuales actividades. Agradecemos también a quienes nos acompañaron del otro lado de las pantallas y al instituto del cual nos sentimos parte y al cual también les damos nuevamente la bienvenida a los y las ingresantes 2021. Bueno, yo quería agradecerles a todo el equipo del Instituto de Formación por la invitación, por abrirnos las puertas para poder tener otro espacio más para contar nuestras experiencias. Así que muchas gracias a todas ustedes. Sí, desde mi parte, bueno, a su entera disposición, porque por ahí han quedado muchas cosas en el tintero, pero bueno, nada, sumar a lo que dijo Silvina y a María Emilia, que por ahí van a tener momentos de que van a decir, yo para esto no sirvo, pero bueno, escuchando, viendo y enamorándose, y que se enamoren del lugar que ocupan, que creo que el ser docente es muy importante y tenemos un papel fundamental en la actualidad. Bueno, de mi parte también agradecerles, obviamente a su entera disposición, como dicen las chicas, me parece súper importante que desde el instituto se abran de entrada estas charlas para los alumnos, porque muchas veces cuando entrabas, a mí me pasó, era qué bajón, esto no es para mí, pero bueno, como yo ya tenía la esperanza de que conocía lo que era la educación de adultos y a eso era lo que me quería dedicar, era bueno, mi punto de enfoque era eso. Ahora, para aquellos que por ahí no lo conocen, si yo no hubiese estado en esa situación de ya conocer, no sé si me hubiese interesado del todo. Entonces, saber que hay otras posibilidades está bueno. Entonces, está excelente, me parece, este inicio que incentiva a las chicas, ¿no? Esto de decir, por ejemplo, las que se entusiasmaron con el trabajo de Silvina, decir, bueno, por ahí no quiero estar en un jardín convencional, pero qué buen trabajo que hacen, cómo me gustaría conocer ese espacio. Y está buenísimo porque de otra manera, quién sabe, nunca se hubiesen enterado ni que existía. Así que me parece excelente que lo visualicen de entrada porque es lo que le da la posibilidad a algunos que por ahí en el camino aflojan de decir, ay, se me cortó, a los que en el camino aflojan decir, no, yo quiero esto y esto me gusta. Así que bueno, nada, fuerza a las chicas que empiezan, que le den para adelante, y muchas gracias a todos ustedes, y bueno, qué suerte que cuentan con este equipo docente. Bueno, muchas gracias de nuevo a las tres y hacemos extensivo las felicitaciones por el trabajo y el compromiso de parte de los estudiantes que están escribiendo y también el agradecimiento de parte de ellos por haber compartido este espacio.
Bueno, Bueno. muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Que anden muy bien. Bueno, buen fin de semana y felices Pascuas. Bueno. A descansar. Bueno, chicas, ahí terminamos la transmisión. ¿Están ahí? Florencia, excelente estuvo, ¿eh? Excelente. ¿Vos me escuchás? Y ahí estamos. Estuvo buenísimo. Pero muy bien, Flor, muy bien. La Pará, verdad, acordate de parar la grabación.